La sigla PERI significa Partido Ecologista Radical Intransigente. Es uno de los partidos que solemos llamar menores. Participó por primera vez en una elección nacional hace 5 años y no estuvo lejos de conseguir una banca en la Cámara de Diputados. Liderado por César Vega, un productor rural de la zona de Punta Espinillo, el PERI plantea ideas en varios frentes, pero sobre todo en economía y medio ambiente. ¿Cuál es su identidad? ¿Qué propone el PERI? Vamos a averiguarlo a partir de este momento, recibiendo justamente a César Vega. César, buen día. Gracias por acompañarnos. Bien. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y bueno, felicitaciones por este maravilloso estudio de radio que tienen acá. Seguramente uno de los más lindos del país. Empecemos con algunos datos de presentación. Hemos charlado en otras ocasiones. César Vega tiene 56 años. Sí. Ingeniero agrónomo, pero no ejerce como tal. ¿Cómo es? Bueno, trabajé mucho, pequeños y grandísimos productores, medianos, pero fue durante unos años y después medio me cae la ficha a mí con el tema todo este de los agrotóxicos. Yo mismo fui el primer registro de intoxicación con glifosato en el CIAT en febrero de 1997, dando apenas una nada de glifosato en un invernadero. Se nos enseñaba en facultad, y creo que todavía se enseña, que son agroquímicos, pero son venenos, que denominamos nosotros, para no ofender tanto, agroquímico tóxicos. Siguen siendo venenos de categoría 1 al 4, 1 muy tóxica y 4 levemente tóxica, pero... Serán tóxicos en función de las dosis, en función de las cantidades, ¿no? Sí, no tanto. Por ejemplo, en la 4 vos tenés a los piretroides, que son nada, damos acá y matamos cucarachas, pero por ahí es altamente tóxico para batracios, peces. O sea, si cuando llegan a una cañada hacen un desastre. Pero ¿y por qué aparece esta historia a la pregunta, de ejercer o no como ingeniero agrónomo? Sí. No, lo que menos me gustó era que quedábamos como una especie de médicos de las plantas. Yo sí tengo que hacer una síntesis, estudié para otra cosa, que es lo que enseño en casa una vez por año. Este año no sé si lo voy a poder hacer, que es saber un establecimiento rural como un todo, en el cual participa primero que nada el conocimiento del todo. O sea, y de eso los agrónomos siguen sin hacer nada, que es cómo haces vos para que no se te vaya una carretilla de tierra de tu campo. Y a mí no se me ha ido una carretilla de tierra de mi campo. Bueno, o sea, hablemos de ese otro dato. Más científico que decirte, todavía sigo en mi memoria teniendo claro cuánto tengo que aplicar de glifosato en fin, pero no lo uso. Vayamos a la actividad como productor. Yo dije productor rural. ¿Está bien eso? Sí, soy un productor hortícola con fruta y animales de granja y todo, pero para consumo interno y amigos. O sea, yo produzco pollos, pero para nosotros y para, bueno, el que me dio manija para que arrancara con los pollos fue don Rubén Cisneros, por ejemplo, ¿no? Y arranqué porque me lo pidió. Y le digo a Nubel, si vos te animás a ayudarme a desplumarlos, sí, cómo no. Y allá cae con sus bermudas. ¿Pero de qué y la vive gente quiere comer César sano. Vega? De ese poco dinero, que nunca tuve más aspiraciones. Yo vengo de una familia pobre y culta de otras épocas, de una madre trabajando en Pailán, un padre trabajando en Norteña, Paysandú, y quería tener una chacra, quería ser ingeniero agrónomo, quería dedicarme a lo que me dedico. Siempre fuimos muy del medio ambiente, sobre todo mamá, era una adelantada en este aspecto. Y quería tener después un caballo tubiano
y en las elecciones pasadas, justo el día de mi cumpleaños, el 30 de octubre, nació el tubiano en casa. Yo había comprado una yegua, vino preñada y está hermoso, va a cumplir ahora 5 años. O sea, llegó la hora de que yo con 2 hijos haga algo por los demás, y en eso estoy. ¿Cuántos no años tengo instalado? aspiraciones, a mí, por ejemplo, no me interesa el dinero. ¿Cuántos años instalado en la chacra en Punta Espinillo? Bueno, compramos hace 20 y estamos hace un poco menos, desde la crisis del 2001, que nos ayudó a la mamá de mis niños en aquel momento, mis hijos, a irnos para allá, porque nosotros alquilábamos por acá cerca del Estadio Centenario, la mano se puso un poco difícil y decidimos irnos para Punta Espinillo. Y estamos, bueno, allá estamos. Además, y me dedico, como te decía, a la producción ya hortícola, y no, estábamos hablando con, acá afuera va, que en realidad yo tampoco tengo ni para vender, estoy en la fase de convencer gente para que haga orgánico, porque la demanda de orgánicos es muy alta en este momento, ¿verdad? Y yo tengo... O sea, la producción de la chacra César Vega no es suficiente vendido, para la demanda que tiene. Y no queremos producir más, porque yo tengo... No es mi... Yo soy una persona media rara, Emiliano, ¿qué vamos a hacer? Quiero hacer un poco lo que me gusta, y si aquello me diera mucho más dinero, yo seguiría haciendo esto. Además de ingeniero agrónomo, además de productor, además es comunicador. Sí, arranqué, sería lo mío since 1985. Igual que usted, vio, qué casualidad, Emiliano. Yo arranqué en 1985 en CX30, la radio, la de Germán Araujo, en Agrovisión Nacional, como un guricito, un flaco... que me comía las heces, y me las sigo comiendo porque soy de Paysandú y los compartimos con los enterrianos eso, hablamos así, y siempre estuve haciendo programas que una vez arranqué solo, cuando se liquida el tema Agrovisión Nacional y CX30, ya se cae el muro, toda aquella etapa de acá enfrente, ¿no? En el Palacio Salvo. Y bueno, después arranqué en junio de 1990 a 89 a hacer programas por cuenta mía, y bueno, lo sigo haciendo. Ahora más volcado a la política, ¿no? Ese era un programa que tenía su audiencia, sí, ¿no? Un programa que se hacía desde la chacra, justamente, de madrugada. Sí, en más de una radio, pasando por unas o por otras, pero siempre por teléfono. Y últimamente La Voz de los Domingos del Agro. Sí, conservamos el mismo nombre, pero le hemos puesto La Voz de los Domingos porque estamos solo los domingos. ¿Y ese es el programa oficial del Peri? Se transformó de 10 a 13 en el programa Voz Oficial del Peri, claro, se fue transformando en eso. Usted se fue del Frente Amplio en el año 2006, durante la primera administración de Tabaré Vázquez presidente. ¿Por qué? Te corrijo ahí, porque no es exactamente 2006, sino que más bien recuerdo que fue por ahí por la Semana Santa del 2007. O sea, incluyó enero y febrero del 2007. Igual fue el motivo. Sí, nosotros estábamos haciendo manifestaciones públicas ya en contra de la instalación de Bondia y ENCE. Primero arrancó ENCE, ¿lo recuerdan? Empresas nacionales de la celulosa de España, de la época de Franco. Bopicua, y ahí le gana Bodnia y se instala Bodnia, arranca más rápido. Y iban a estar a 5 kilómetros una de la otra de distancia, una locura. Y yo arranco con esa lucha en el callejón de la universidad. Un día había 400 o 500 personas, ahí se trancó la pasada por el callejón, y creo que me dio que... Ahí conocí a Valenti, ¿no? En ese momento, Esteban Valenti. Se conocieron enfrentados. Enfrentados, claro, porque yo no era que quisiera dejar el Frente Amplio, yo lo que quería era que el Frente hiciera lo que dijo Tabaré Vázquez el Día Mundial del Medio Ambiente del año 2004, en Minas de Corrales, que estaba en contra de las plantas de celulosa, y yo quería que el Frente cambiara desde adentro, era una especie de iluso. Y bueno, después tú estabas, creo que hablando con Valenti ese día, yo estaba trabajando en un macrotúnel, fue hace poco, y él dijo que dejaba el Frente y yo dejé de hacer todo lo que estaba haciendo. Paren las rotativas, dije, estaba en el macro, estaba un día medio lluvioso, y dije, acá si se va Valenti del Frente, acá está pasando algo grosso. Y tendría que haberlo llamado para decirle, che, tomaste la misma decisión que tomé yo, pero en el año 2007. La diferencia básica fue
el apoyo del gobierno de Tabaré Vázquez a la instalación de plantas de celulosa en Uruguay, pero ¿fue la única? No. Después nunca nos gustó. Yo lo voté a Danilo Astori en el año 1994. Equivocados, porque cuando empezamos a ver el rumbo verdadero al cual estaba llevando el gobierno Danilo Astori, que ha participado en todos, él ha sido la línea económica de los gobiernos del Frente, vemos que no tiene nada que ver con lo que nosotros pregonábamos, incluido el año 1994. Porque si bien el mundo cambiaba y uno quería adaptarse un poco, estos se pasaron de rosca, agarraron para otro lado. O sea, lo que hacen ellos no es diferenciable con lo del Partido Blanco o el Colorado, para mí, ¿no? Estamos a una, paso acá y veo Guyer y Regule, ¿no? Entonces me acuerdo de Moody, Standard & Poor's, estamos a una de que nos saquen el investment grade y quedemos colgados de un pincel en la misma situación en la que estuvo Argentina con un dólar de 18 pesos el año pasado, que ahora va a estar a fin de año a 60 en la Argentina. Y el que diga que no es porque no está siguiendo la economía del país. Si nos sacan la nota... de hecho el dólar tiene que llegar a 40 seguramente al 1 de marzo del año que viene, cuando agarre nuevo presidente. 40. Sí. Eso es lo que le dijimos nosotros hace 2 años exactamente a Lacalle, cuando estuvo en casa. Esa visita ha rendido muchísimo. Siempre me preguntan por eso. Y le digo, vas a agarrar el 1 de marzo si agarrás, che, con un dólar a 40 justo. Y ¡opa! Me dice Lacalle, muy campechano. Hablamos mucho de campo, en realidad no hablamos casi nada de política. Habla de la calle Yo le dije Pou. de la calle Pou, porque yo le dije de entrada en aquella oportunidad, antes que me lo preguntes, que no iba a votar más que al Peri en la segunda vuelta, lo cual vale decir que voy a votar anulado. Emiliano. Nos ahorramos una pregunta, Sí, entonces, correcto. que era una pregunta que estaba cantada para un momento de este reportaje. Estoy mirando mensajes de los oyentes y me encuentro con este de Álvaro, que dice: ¿cómo alguien que se define como radical e intransigente simultáneamente dice que está dispuesto a conversar con otros partidos? ¿Con qué espíritu se puede sentar alguien a intercambiar ideas con él? Interesante el punto. Volvemos con ese y otros asuntos en la segunda parte de la entrevista con César Vega. Es la segunda vez que César Vega se presenta como candidato a la presidencia de la República. De todos modos, su aspiración real es el ingreso a la Cámara de Diputados. Se define como de izquierda y de aquella alejada del Frente Amplio. De todos modos, no se cierra a mantener conversaciones con dirigentes de todos los partidos, y recién estaba hablando de una de ellas, la que mantuvo con Luis Lacalle Pou. El PERI se funda en el año 2013 y termina participando en la elección del 2014. ¿Qué es el PERI? Vayamos primero a esa definición necesaria. Ahí está. Un poco también contestándole al oyente al que hacías referencia, el partido se define, y el partido no es solo César Vega. Yo soy una persona que que quiere conversar. Soy un ser humano que con muy poca gente no conversaría. No me interesaría conversar con Manini, no me interesaría conversar con Sanguinetti, no me interesaría conversar con Novik, no me interesaría conversar con... ¿cómo se llama? Sartori. ¿Por qué con esos no? La derecha tiene mucho para elegir, por suerte, en esta oportunidad. Creo que son ellos 4 y yo soy más bien de izquierda. No tengo nada que hacer, pero bueno, igual sí. Si se diera la posibilidad, tampoco me negaría. Pero el partido se define como ecologista por razones lógicas. Nosotros somos la oveja negra de la ingeniería agronómica, me decía a mí uno de los principales de Mació, del grupo Mació, allá por el año tal vez 2005, 6 o 7 en el Prado. Sí, pero es que voy teniendo razón, porque hasta el glifosato la va a quedar y le falta poco. Es decir, para eso ya no tengo que argumentar nada, porque alguien va por casa de todo, por la chacra. Nuestro estilo de vida, nuestros hijos, pero ¿por qué radical? Porque el mundo necesita que se tomen, el planeta, la casa nuestra, medidas ya radicales. Y yo te voy a poner un ejemplo que va a pintar clarito esto. Salta el tema de las cianobacterias y se estaba explicando tan mal desde mi punto de vista que yo hago un videíto. Agarro el mate ¿viste? Nunca pensé, ¿no? Voy a grabar un videíto. Más bien para formación de mis compañeros, bla, bla, bla. A los 3 días tenía 100.000 visitas.
y hoy tiene más de 300.000. Eso no es una casualidad. Y nosotros ahí planteamos medidas que tienen que ser radicales, si no las cianobacterias, está el inóculo, dijimos nosotros, antes que mi profesor Panario, tuve de profesor a Panario. Esa gente viene militando desde hace 1000 años. Enseguida completamos la definición del PERI, pero a ver, ¿cuáles son las medidas radicales? ¿Cuáles son las medidas radicales que hay que adoptar a propósito de las cianobacterias? No podemos seguir contaminando como estamos contaminando, ni desde el punto de vista doméstico, que se tira todo al mar. Nosotros hicimos hasta un cálculo que de la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio que se tira con nuestros orines y excretas al mar, nuestros detergentes que tienen alto contenido de fósforo altamente soluble. También desde el punto de vista económico es un error porque significa que la zona metropolitana está tirando acá enfrente al mar unos 200 millones de pesos por año en fertilizante, eso es nitrógeno, fósforo y potasio. No podemos seguir permitiendo que las industrias tiren lo que están tirando. De hecho, se junta el fósforo altamente soluble que echa Bonia, más el fósforo altamente soluble que echa Stora Enso Arauco, es decir, Conchillas. Y eso recorre toda la costa del Uruguay hasta Montevideo, o sea, toda la misma agua. Y no podemos seguir usando, ya como agrónomo, el método que estamos usando nosotros para la producción de soja, de monocultivo y de otros, para ahorrar tiempo en lo que se refiere al uso del glifosato y los fertilizantes, de cómo se están aplicando, que llegan vía la erosión a cañadas, después al río y después finalmente al estuario del río de la Plata. A ver, de todas esas razones que están detrás de las cianobacterias, la que me llama la atención que acaba de mencionar es la de los efluentes de las plantas de celulosa. Están controlados, cumplen con estándares, está la Dirección Nacional de Medio Ambiente siguiendo con monitoreo permanente esas emisiones. ¿Cuál es el problema entonces ahí? No tengo en este momento en la memoria, pero lo sé y no lo tengo en la memoria, digamos, a la cantidad de fósforo que están volcando al río es altamente soluble y puro porque está dentro del estándar. Es decir, no quiere decir de que no contamine, sino que la contaminación se le permite contaminar hasta ese punto y no más allá de ese. ¿Se entendió? Se le permite contaminar hasta ahí y no más allá de ahí, pero es contaminación. Entonces, cuando se sume la tercera, ojalá nunca, que es la que va en el Río Negro, un río con 10 veces menos de caudal, serán 3 plantas que estarán volcando: Río Negro, Río Uruguay, estuario del Río de la Plata, finalmente Ciudad de Montevideo y todo el este. Y como acompaño lo que dijo el economista Talvi hace 2 o 3 días, esto terminará destruyendo el turismo del Uruguay. Nada más ni nada menos. ¿Pero Talvi se refería a las plantas de celulosa? No, al tema de las cianobacterias. Ah, bueno. Al tema de las cianobacterias. No es lo mismo. Sí. Pero son los 3 factores. Tenés un factor doméstico, el otro agrícola y el otro el industrial. Son las 3 patas que hay que controlar. Volvamos a la definición de PERI. Falta la I de intransigente. En ese momento, cuando se formaba el PERI, había reventado la planta de Fukushima. Y nosotros habíamos hablado, cuando correspondió, mucho sobre la planta de Chernóbil. Llegó a venderse durazno en almíbar griego en el Uruguay sin que supiéramos nada. Yo también debo haber comprado, muy barato, y era que ese durazno estaba todo contaminado de radiación, el durazno griego, en aquel momento. Y bueno, por eso arrancamos con lo de intransigente, quiere decir, es el que no negocia, el intransigente, ¿no? Y ahí entra también el glifosato, los agrotóxicos y algunas otras cosas que tienen que ver con los valores humanos. Por ejemplo, nosotros planteamos el tema de la perpetua para violadores de niños. Bueno, ahí salimos por completo de la ecología, pero ¿no? Somos intransigentes en eso, Emiliano. Bueno, ¿en cuántos terrenos son intransigentes? Ahora lo vamos a ver. Pero veamos ese punto, que es uno de los que más llama la atención del PERI, la cadena perpetua como castigo. ¿Por qué? Ha noticiado en tu programa de la campaña del 2014 y sigue rindiendo, porque ahora se suma la Rañaga ya, la cadena perpetua en Argentina y en un montón de países del mundo. Y nosotros, el valor es fundamental para nosotros, Emiliano. Somos un partido, somos humanos. Yo lo estoy poniendo en estos términos, a ver si te gusta. ¿A alguien no le gusta cómo estás hablando vos?
aquí en esta radio, por cualquier motivo, porque ahora hay fundamentalismo e intolerancia, que no es lo mismo que intransigencia, y decir esperarte acá abajo y te pega un tiro. ¿Cuánto valía tu vida? Entonces, para mí eras Emiliano Cotelo, un gran periodista, sobre todo en algunas áreas, y que yo conozco personalmente desde junio de 1989 en emisora El Palacio. Pero para tu familia, tus amigos, tú sos algo irreemplazable. Entonces, ¿cuánto debe de estar preso la persona que hizo eso? Toda la vida. Y toda la vida deben estar presos los que son irrecuperables. Por ejemplo, violar a un niño de 2, 3, 4 años, 5, a mí me parece una actitud, sea un cura, un pederasta, un cura o cualquier persona, que se merece la perpetua, ya arruinó esa vida. Y mirá que yo soy cristiano y de los buenos, de los fundamentalistas. ¿Qué problema hay con la gente que es irrecuperable, de que esté en perpetua? Te digo más, vamos a sumar algo a la campaña del 2014, en un cuartel, porque no nos interesa tampoco que el tipo ocupe un lugar en una cárcel como la gente. Para ahí queremos tener a los recuperables. ¿Para qué delitos entonces están proponiendo ustedes la cadena perpetua? Violación de niños, digamos, la edad es lo que después los políticos discuten, ¿no? Yo qué sé, será 12, 13, no sé, eso, no 14. Violación de ancianos también, por un caso que conozco perfectamente, que lo sucede a una anciana. Yo digo, ¿cómo debe de haber sufrido esa persona? Le van a robar y la violan. Te empezás a enterar de muchas cosas cuando entras en esto, porque mi teléfono 098-482-454 es público, entonces, ¿no? ¿Qué otros casos? Violación también de discapacitados intelectuales y físicos. Te anotillo de que tenemos un grupo muy grande de discapacitados físicos del Frente Amplio que está con nosotros. Y la muerte a sangre fría, que incluye al sicariato, que se va a poner de moda. Esos todos tienen que ir con perpetua. Cadena Revisable perpetua. O no revisable, eso nos da lo mismo. Como yo le expliqué a los botijas blancos que esa es la estuvieron por puntualización casa. que algunos oyentes consultan. ¿Es lo mismo que lo que está proponiendo ahora Larrañaga? Tuvo el hijo de Larrañaga hace poco en casa y hablamos con todos estos botijas. Le digo, lo de revisable, dentro de 30 años, ¿quién va a conducir en perspectiva? 30 años es más que una generación. Nosotros no podemos decidir lo que va a ser la generación que va a gobernar este país cuando yo tenga 86. ¿Qué voy a hacer? Al final, como este Sanguinetti, como este Astori, como este Pepe Mujica, como esto todo Tabaré Vázquez, que quieren gobernar hasta el día que se van para dentro del cajón. Revisable, todo revisable. Dentro de 30 años van a revisar todo. Si es que el ser humano rueda sobre este planeta, porque al ritmo que vamos está difícil, ¿eh? Pero entonces, porque el concepto era el de intransigente, ¿cómo se compatibiliza con estas negociaciones, con estos contactos políticos que ha mencionado en varias ocasiones ya? Sí. Y que incluyen, por ejemplo, a Luis Lacalle Pou. Porque yo no soy intransigente. Yo soy una persona que es muy, muy fácil. La gente me dice a veces por la chacra cuando va, me conoce, pero yo pensé que no, muchachos, ya ando entre mi oso, mi perro, mi gato, que están gordos y brillantes. Y el partido se tiene que definir como intransigente a propósito, porque los partidos políticos negocian todo. Y nosotros queríamos decirle a la población, nosotros no integramos ese bloque. Por ejemplo, nosotros decimos, no a la Cámara de Senadores, somos intransigentes. Y si nosotros no a la llegamos Cámara de Senadores, aclaro para los oyentes, quiere decir que ustedes postulan la eliminación de la Cámara de Senadores. Correcto. Y si la población fuera tan generosa y nos honrara con 3 diputados y un senador, vamos a proponernos esa locura para el análisis, ¿no? Yo no sería el senador, porque yo quiero estar de diputado, en todo caso. Va un compañero. Y la gente va a decir, pero estos están locos, porque nuestro compañero va a hablar una sola vez, largo y tendido, para explicar por qué hay que cerrar la Cámara de Senadores. Y va a decir la gente, estos están locos, con todo lo que le costó llegar, plantean cerrar. ¿Por qué cerrar la Cámara de Senadores? ¿Por qué eliminarla? Primero, es un costo innecesario.
que lo tenemos que utilizar. Claro, estos tiran la plata en el Antel Arena, vos me dirás, es mucho más que la Cámara de Senadores. Sí, el sobrecosto del Antel Arena más o menos te da 25 años del presupuesto anual de la Cámara de Senadores, es bastante. El sobrecosto, porque hay muchos Antel Arena construidos a la mitad del dinero que costó este. Y segundo, porque es una trampa. Cada vez que sale algo a veces en senadores, por ejemplo, ahora estaba el tema de las casas de la Unidad Popular. Sale algo en diputados, el proyecto perdón. de ley de vivienda de Unidad Popular. Ahí va, sale algo en diputados y te lo tranca senadores. Senadores es una trampa. Bueno, es una manera de verlo. Sistema político. Los sistemas claro. bicamerales lo que procuran es que justamente existan instancias de revisión. Es una trampa. Es desde la época de los franceses. Que no se defina de una en una Cámara, No, ya sea en es diputados o en el Senado. Los proyectos no necesariamente ingresan por diputados. Claro, pero es una trampa y nosotros vamos a proponer cerrarlo juntando firmas. Nosotros queremos que todas las leyes que propongamos se plebisciten, entonces vamos a juntar firmas desde adentro del Palacio. Y como sabemos todos los cuentos, no nos van a poder hacer la gran Germán Araujo. No lo vamos a permitir. Entonces nosotros vamos a proponer, claro, hay que hacer reformas constitucionales, las vamos a hacer nosotros mismos. ¿Alguna vez viste algún partido político juntando firmas desde adentro del Parlamento? Vamos a ser el primero nosotros. Y tenemos ese proyecto y tenemos el de levantar el sueldo mínimo a 25.000 pesos urgente. Pero volviendo a ese, sí. no es demagogia eso, no es el típico caso de una medida destinada a enganchar de manera fácil con el público que dice, sí, los políticos, el poder gasta mucho en este país. No, porque por ejemplo yo en Facebook me conoce la gente por advertir cada vez que se dice que los diputados tendrían, o los senadores, o la gente de la política tendría que ganar lo mismo que una maestra, le digo, si se enteraran lo difícil que es, que nosotros no llegamos todavía, verían que no puede ser así. La actividad política para mí, al estar ahora un poco más involucrado en esto, es la más noble que puede hacer un ser humano si la quiere hacer honestamente. ¿Sabes por qué? Porque dejo de hacer todo lo mío para dedicarme a lo de la gente, de todos. Que suene demagógico. Y yo sé que no es demagógico, es lo que yo pienso. Ahora, ¿cuánta gente deja de hacer sus cosas por preocuparse por las cosas de la nación? Acá tienen a uno, soy yo y otros tantos que andamos en la vuelta. ¿Por qué? Porque vemos que si nosotros no nos metemos, dejamos la cancha de la política a los sátrapas, a los sinvergüenzas, a los Raúl Sendic, a los de León y a toda una playa de gente que te puedo nombrar, del frente y no del frente, porque vamos a entendernos, el Frente Amplio ganó porque los otros eran peores. Ahora se transformaron en lo mismo. Enseguida retomamos la entrevista con César Vega. El PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente, participó por primera vez de una elección nacional en el año 2014. Tuvo 17.835 votos. Qué bien, el 35 fui yo entonces. O sea, no estuvo lejos de obtener una banca en la Cámara de Representantes. En esta ocasión, el objetivo... ¿Es una o dos? ¿Cómo se ubican en el escenario, en el esquema de partidos? Hasta donde quiera la gente, pero el presidente de la Corte nos decía que, bueno, me traje el librito, nosotros tendríamos que haber ocupado la banca, porque hay dos maneras de medirla, de Onti y de Are. Está todo está todo ahí, y nosotros vamos, y el partido que llega, el que tiene la mayoría, usa y la que más le conviene. La banca nuestra la ocupó alguien del frente con 4.000 y pico de votos. Entonces tenía que ser nuestra. Pero nosotros cuando lleguemos al Parlamento vamos a tratar de impulsar que la medida sea siempre la misma y no la que se usa ahora. ¿A qué se refiere? Claro, en vez de las dos maneras de medir los votos para que se ocupe esa banca, vamos a proponer la más democrática, que es la otra, no la que se está usando. Está todo en las páginas de la Corte. Y hay un libro famoso de un blanco que habla de esto. Bueno, ya no me acuerdo, que lo escribió porque en el año 2009 el problema que tuvimos nosotros ahora lo tuvo la Unidad Popular, ¿recuerdas? Que fue el partido chico más votado, pero no ingresó a la Cámara. Hablando de la Unidad Popular, es otra pregunta que puede hacerse legítimamente la audiencia, de hecho aparece alguna consulta en ese sentido. ¿Por qué están ustedes por un lado y Unidad Popular por otro? Puede pensarse, a partir de algunas de las afirmaciones y a partir de algunos de los rechazos que usted hace,
puede pensarse de una proximidad, que debería haber una proximidad con Unidad Popular, también escindida del Frente Amplio. Sí, pero ellos plantean, por ejemplo, proyecto para la prohibición del uso de los insecticidas neonicotinoides. La semana pasada o la anterior fue acompañada incluso por el doctor de Maldonado, que no me sale el nombre ahora. Bueno, que siempre anda peleándose con el frente. Darío Pérez. Darío Pérez. Y ese nosotros lo hubiéramos votado, si es que no lo hubiéramos presentado antes nosotros, porque hay que hacerlo urgentemente porque están matando abejas por millones. Pero en la materia económica de los proyectos que yo conozco de la Unidad Popular, pensamos en algunos diametralmente opuestos. Por ejemplo, nosotros hubiéramos votado todas las investigadoras, incluida, levantando con las dos manos, la de la investigación de los curros de los negocios con Venezuela, que no se votó y a mí me llama poderosamente la atención. Esa es una diferencia con Unidad Popular. Sí. ¿Y en economía cuál es la diferencia con Unidad Popular? Porque usted ha dicho que está más cerca del Partido Independiente que de Unidad Popular, bueno, en esos temas. Depende del... ¿De qué estábamos hablando cuando yo dije eso? Porque el punto es, a ver, yo no me encuentro... Nosotros estamos más cerca del PERI, Partido Ecologista. Pero en algún momento se ve que yo dije que estábamos más cerca del Partido Independiente, pero sería un tema en concreto. Ahora, en concreto con el tema... En economía, en temas económicos. Ah, sí, estamos más cerca, sí. En temas económicos, sí. Porque la Unidad Popular plantea cosas que están muy parecidas al viejo marxismo-leninismo. Por ejemplo, hay un cartel allá que dice, por allá en Carlos María Ramírez, media canasta básica, urgente y ya. Ahora, yo te pregunto, ¿acá en la radio todos ganan media canasta básica? ¿O tenés que despedir a algunos ya? Lo que usted o dice... sea, en las chacras del Uruguay no queda nadie trabajando si exigimos media canasta. La canasta básica está en unos 84.000, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la reivindicación de media canasta básica? La de esa sí es demagógica. Esa es demagógica. Si ellos en CX36 Radio Centenario creo que tengan 10% de la gente ganando 42.000 pesos, todos los demás ganan menos de 42.000. Tengo un periodista que acaba de jubilarse, que es uno de mis clientes en casa, porque su señora tiene problemas de esta enfermedad que es innombrable, que son todos mis clientes, como tienen que comer sano. Yo estoy al tanto de todo, Emiliano. Ya estamos, nosotros no hace 2 días que estamos hablando. Yo fui un ser político desde que entré acá enfrente, en CX30, la radio la de Germán Araújo en Agrovisión Nacional, con la gente del Partido Comunista de la época. Nunca fui comunista, pero soy un tipo que no vengo a hablar al cohete. Cuando un amigo dice ahí que me leías el mensaje en la tanda, que como es que estoy más con la derecha. A ver, pero ¿y no podemos conversar entre los seres humanos? Yo sí vengo acá al programa de Emiliano Cotelo, tengo que preguntarme si Emiliano Cotelo es de derecha, de izquierda, si quiere ser de centro, que es una posición absolutamente inestable. Porque a la hora de definirse, nos tenemos que definir por algo que está más cerca del 0 o más cerca del 1, más cerca del 1 o más cerca del 0 en términos del lenguaje de las computadoras. Otros de los mensajes de los oyentes se detienen en el no. El partido que usted encabeza sería una suma de no. No, gracias. ¿Por dónde está lo afirmativo? Claro, nosotros decimos no, gracias. Por ejemplo, decimos agrotóxicos, no, gracias. Esa es un leitmotiv nuestro. Pero es que yo me dedico a cuidar vida, a proponer vida. Te estoy diciendo y te voy a hacer más claro que no hago clientes porque tengo todo vendido, pero me dedico a la producción. Soy fundamentalista en la producción de hortalizas y mis clientes son, lamentablemente, yo sufro como los médicos porque cada tanto hay un cliente, una clienta que se me muere y deja de venir. Entonces yo llamo al médico y lamentablemente falleció porque produzco para gente con cáncer. Niños con autismo, que deben de saber todos los padres que cuando un niño tiene autismo no puede ingresar por su boca sustancias desconocidas, porque afecta a su autismo. Me transformo ahora que está todo ahí en Google, me transformo en un estudioso de cada uno de los temas. Entonces, si yo produzco vida, me gustaría saber qué produce esa persona que escribe ahí.
y soy un fundamentalista en esto, Emiliano. Y cuando hago programas de radio, los hice muchas veces gratis. O sea, esto... A ver, yo tengo clarito para qué estoy vivo. Hay muchos que de repente me odian, de los que están escribiendo. Dice, ¿por qué habla con la derecha? ¿Por qué no puedo hablar con la derecha, diría yo? ¿Por qué no? Yo ya hablé toda mi vida con la izquierda. Ahora, Tabaré Vázquez, ¿es de derecha o de izquierda? ¿De izquierda o de derecha? ¿Qué es a esta altura del partido? ¿Dónde está la derecha? ¿Dónde está la izquierda? ¿La izquierda está en el Frente Amplio, transformado en Encuentro Progresista, Nueva Mayoría y todo lo demás? No sé. Entre las propuestas del Peri aparecen algunas muy llamativas. Ya se mencionó algunos ejemplos, pero, por ejemplo, ¿qué es esto de producir yerba mate en Uruguay? Esa me gusta porque me permite hablar de economía. Porque nosotros somos lo único que estamos proponiendo también subir el sueldo mínimo a 25 y establecer el máximo en tope 10 mínimos, o sea, 250.000 para el presidente de la República. Eso se hace en los países escandinavos, por la duda tanto que hablan ellos. Toda la yerba mate que se toma en el Uruguay, que son unas cuantas decenas de millones de dólares, se puede producir en el Uruguay. Los guaraníes, en la época de los jesuitas, venían caminando hace 200 años de Paraguay a buscarla al Uruguay porque es la mejor según ellos, y entonces los jesuitas que estudiaban pasan la semilla que pasaba por adentro del pájaro que tiene pico largo, el tucán, y entonces al pasar por sus jugos gástricos germinaba, y ellos se dan cuenta que es el ácido fosfórico y la bañan en ácido fosfórico y la hacen germinar. O sea, y los guaraníes tienen yerba en Paraguay, ya no necesitan perder un año para venir a buscarla al Uruguay. Entonces, si toda la yerba se puede producir en Uruguay, que son entre 5.000 y 10.000 hectáreas, Emiliano, no son... Habría que destinar entre 5.000 y 10.000 hectáreas. Según cómo se haga, porque al sol son 5.000, como se hace en la Argentina, y a la sombra, Brasil y Paraguay, porque se planta a la sombra de determinados otros árboles en un medio ambiente medio sombrío, son hasta 10.000. ¿Tá? Y dando cientos, no. Yo no sé si... Bueno, vamos a ponerle cientos de puestos de trabajo, porque después tenés que sumar toda la cosecha, el molino y todo lo demás, que podría estar en Juan Lacase, ya que no tienen trabajo, o en Pueblo Centenario, ya que no tienen trabajo. Ahí podríamos instalar todos los molinos de la yerba mate, no para 3,5 millones de personas, que dependemos de la importación. Pero si es tan evidente, ¿por qué no se hace? Ha habido experiencias, pero ¿por qué no se desarrollan? Bueno, te lo voy a explicar. Te iba a traer kiwi de regalo. Para la próxima lo traigo, porque este kiwi está producido no solamente en Uruguay, sino en el departamento de Montevideo. Nosotros estudiábamos la Facultad de Agronomía y nos decían los profesores de fruticultura, kiwi, maravilloso el kiwi. Kiwi en el Uruguay no se puede plantar. Kiwi en el Uruguay no se puede plantar. Sí, ya sabemos que banana en el Uruguay no conviene plantar, pero kiwi en el Uruguay se demostró que no solamente se podía, sino que de especial calidad. Pero ¿qué pasaba? Venían los consultores chilenos y nos decían a nosotros, kiwi en el Uruguay no se puede plantar, hasta que alguien agarró y plantó kiwi en el Uruguay, y se sacan fabulosos kiwis, mucha vitamina C. Yerba mate, tenemos al querido ingeniero agrónomo don Raúl Burronín, que hizo lo mismo que yo empecé a hacer en Agrovisión Nacional acá enfrente, en CX30, en la radio. Cuando él se fue, agarro yo, que ya se está plantando yerba mate en el Uruguay y está funcionando muy bien, Emiliano Cotelo. Entonces yo una vez averigüé y resulta que me sale el oligopolio de la yerba, liderado por Canarias en aquella época, no sé ahora. Atento que no tengo nada contra la yerba Canarias, porque esta es Canaria Serena, de casualidad, la que estoy tomando ahora. O sea, estamos discutiendo de dos cosas distintas. Y el oligopolio de la importación de yerba en el Uruguay sigue diciendo, yerba en el Uruguay no se puede plantar, yerba en el Uruguay. Ah, sí, hiles paraguayense en el Uruguay no solamente se puede. Tenemos un árbol que tiene casi 20 metros de altura en el Uruguay de yerba mate. Y se está haciendo ya
y muy pronto, esto lleva tiempo, como la fruticultura, en 5 años nosotros vamos a estar tomando la mitad de la yerba del Uruguay, en 5, 6, 7, ahí andará, va a ser producida en Uruguay. Y no seremos un país dependiente, como somos ahora, tomando yerba mate que se produce en el extranjero. Lo mismo planteamos nosotros para el ajo. ¿Por qué ajo chino? Esa fue una propuesta de la campaña electoral anterior. Exacto. Tomate perita. Estamos trayendo pasta china que le echan el agua acá. La barraca de Ambrosi. Otras, ¿no? No hablo de la cuestión empresarial. La barraca de Ambrosi la vamos a invitar acá, a que no traiga más pasta de tomate, que se haga todo acá. Y yo sé por qué no se hace, atento, que también está la culpa en los productores rurales, no es solamente el durazno en almíbar, y también sumamos calzoncillos y bombachas, ya que estamos de China, o destornilladores, o radios. En el Uruguay se armaron radios. Es decir, cuando hablamos de economía, quédate tranquilo que si armás un debate acá entre varios economistas, al fin y al cabo me están dando la razón de lo que dijimos en el Ateneo de los Presidenciables. El principal problema económico del Uruguay es el gasto y la deuda. Solamente yo, que no soy economista, lo tuve que decir aquel día. ¿Por qué no lo dijeron los demás? ¿Pero qué tiene que ver el gasto, qué tiene que ver la deuda con esto de plantar yerba mate o plantar kiwis? ¿Qué tiene que ver? Por más esfuerzo que nosotros hagamos, la parte privada, plantando todo el kiwi, toda la yerba mate, todo el tomate, si la gente que gobierna, o sea, los políticos, sigue tirando el dinero como tira esta gente, nunca van a dar los números. Y ahí respaldo al mejor ministro de Economía que tuvimos nosotros de la postdictadura, que fue el flaco Echevarri. Un día lo conocí a don Alejandro Echevarri, re sencillo. Él entregó el gobierno con 14.000 millones de deuda, 13.931 para más datos del Banco Central del Uruguay. Él entregó la recaudación en 3 veces menos de lo que está actualmente. 3 veces menos recaudaba la Dirección General Impositiva. Él entregó el gobierno después de semejante crisis con un déficit fiscal del 250 millones de dólares, 0,4% del presupuesto, del producto. Entonces, ¿para qué votamos a esta gente? César Vega, candidato a presidente del PERI, Partido Ecologista Radical Intransigente, gracias por acompañarnos esta mañana. Quedan gran cantidad de puntos para volver a conversar, explorar, discutir, lo retomamos. Ha sido un placer verdaderamente estar por acá esta mañana. Un saludo para toda la audiencia de En Perspectiva.